Hola jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar con lo que son las teóricas virtuales. En tal sentido, vamos a hablar hoy sobre lo que es la parte de neurooftalmología. Recordemos que la neurooftalmología es una subespecialidad en lo que es la oftalmología. Por lo tanto, es un área extensa, lo cual vamos a tratar hoy en esta clase de resumirla, para que ustedes puedan tener, se puede decir así, un conocimiento más amplio, para que ustedes puedan tratar o diagnosticar algunas enfermedades a este nivel. Entonces, en tal sentido, vamos a ver cómo es que va a esta especialidad mostrarnos sus diferentes afecciones a nivel de lo que es el ojito. Primeramente, tenemos aquí esta área que la vamos a dividir en dos partes. Estamos hablando de lesiones, patologías en el área pupilar y concretamente en lo que llega a ser el trayecto de la vía óptica. Sin antes pasar a hablar de la pupila, debemos recordar sus funciones. Recordemos que la pupila va a servir o es como un diafragma que va a regular la cantidad del ingreso de luz hacia la retina. Cuando hay mucha luz, esta se va a llegar a contraer. Cuando hay exceso de luz o poca luz, esta se llega a dilatar. También, aparte de eso, va a hacer que pueda enfocar los objetos de cerca y darnos una mejor profundidad con lo que concierne en la visibilidad del objeto. Por otra parte, recordemos que la pupila es importante ya que es un área virtual que está conectando dos partes de la cámara. Estamos hablando de la cámara posterior y la cámara anterior, donde se encuentra el líquido de lo que es el humor acuoso. Entonces sirve de paso de atrás hacia adelante. Posteriormente sabemos que el líquido del humor acuoso se va a dirigir hacia el ángulo de la cámara anterior. Muy bien. También tenemos acá el examen de la pupila. Este examen se puede realizar de dos maneras. Estamos hablando una forma de realizarlas en forma estática, cuando el paciente está tranquilo. Le pedimos que dirija la mirada a unos 6 metros de distancia y ahí es donde nosotros debemos tratar de ver cómo está el color de la pupila, si está negra o hay alguna formación, alguna otra coloración que puede estar apareciendo en esa área, su posición, el diámetro, si son isocóricas o son anisocóricas, la presencia de una leucocoria, la presencia de un coloboma, podría haber una corectopia, midriasis, miosis, anisocorias. Entonces vamos a ir viendo un poquito. Acá, por ejemplo, tenemos la presencia de lo que es una opacificación en área pupilar. Esta se denomina leucocoria, cualquier opacificación en área pupilar. Blanquecina se llama leucocoria. En este caso es un ejemplo típico donde tenemos una leucocoria debido a un cáncer primario que se llama retinoblastoma. Debemos recordar, jóvenes, de que cualquier opacificación blanquecina en el área pupilar, en recién nacidos o en niños menores de meses que tienen apenas unos cuantos meses, cualquier opacificación en área pupilar es que algo grave está sucediendo. No podemos dar el lujo de decir no pasa nada, o porque uno no está seguro de decir no a la madre, decirle no de que esto va a pasar, así siempre es porque está pequeñito, no. Si hay esta presencia blanquecina en el área pupilar que hasta la madre se da cuenta, ustedes están en la obligación de tomar medidas de urgencia. Y si no pueden hacerlo, inmediatamente derivar al oftalmólogo. La presencia de una leucocoria puede darnos diferentes cambios, diferentes causas pueden ser. En este caso, podría tratarse una leucocoria debido a una catarata. Como verán, hay una catarata ya madura en este ojito. También la leucocoria se puede presentar en una enfermedad de Coats. Podemos ver la leucocoria en toxoplasmosis.
en una toxoplasmosis, en una toxocariasis, en una uveitis, en, en un vitrio hiperplásico primario. También podemos ver una leucocoria en una endoftalmitis, en un desprendimiento de retina y así diferentes otras patologías donde se puede ver esta presencia. Continuamos. Entre otras cosas que podemos apreciar al examen estático es aquí una miosis de la pupila. Como verán, está pequeña la pupila. Esta puede deberse, en este caso, digamos, por cualquier otra patología o en otros casos se puede presentar en el síndrome de Horner, ¿no? Que se caracteriza por presentar una miosis a nivel del ojo afectado. También vamos a ver aquí qué vemos. Aquí vemos una midriasis. La pupila está más grande de lo normal. Aparte de eso, vemos un desplazamiento hacia adentro de la pupila. Esto nos está hablando a este tipo de desplazamiento fuera de su posición central, se denomina corectopia. Cuando la pupila puede cambiar de posición, o está muy adentro, o está muy afuera, o muy arriba, o muy abajo, ¿no? Entonces eso se denomina corectopia. Luego ya pasamos a la valoración de lo que es la pupila dinámica. En este caso, la exploración pupilar, cuando realizamos con la ayuda de un haz luminoso a nivel de la pupila, podemos valorar lo que es el reflejo fotomotor. Este reflejo fotomotor debe ser directo y también al mismo tiempo, cuando estamos haciendo el reflejo fotomotor directo, debemos fijarnos el otro ojito para ver si hay o no hay consenso en la contracción pupilar. A eso es que se llama reflejo fotomotor directo cuando iluminamos un solo ojo y el indirecto o consensual cuando vemos la reacción en el otro ojo, ¿sí? Que de la misma forma se tiene que contraer al recibir la iluminación en el ojo que estamos examinando. Luego también tenemos el reflejo de acomodación, o también denominado reflejo a la visión próxima. Este reflejo a la visión próxima nos sirve a nosotros para poder ver concretamente cómo está la pupila. Esto generalmente se hace en pacientes conscientes que colaboren. A 1 metro de distancia presentamos un objeto y paulatinamente vamos acercando hacia la nariz. En ese momento nosotros debemos fijarnos que las pupilas, a medida que vamos acercando, se van a ir contrayendo y también los ojos van a tomar una posición de convergencia, o sea, se van a dirigir hacia adentro, lo cual nos está indicando que esa pupila está normal. Pasamos. Esto ya hemos visto, perdón. Ahora vamos a ver algunos cambios patológicos en lo que es la dinámica pupilar. De esto ya hemos hablado del defecto pupilar aferente, también conocido como el signo pupilar de Marcus-Gunn. Este tipo de defecto pupilar aferente es cuando se ilumina un ojo, donde vamos a ver que va a haber una contracción, una reacción a la luz. Pero al iluminar el otro ojo, lamentablemente no vamos a ver esa contracción, o va a ser muy lenta, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un defecto pupilar aferente. Esto es importante, ya que a nosotros también nos va a servir como oftalmólogos para diagnosticar patologías que van a estar directamente ligadas con lo que es una amaurosis. Concretamente, ¿a qué me refiero? A que si es que va a haber si es que el ojo no está viendo, ¿ya? A veces el paciente puede decir que, o sea, hay pacientes de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en el seguro vienen pacientes para hacerse calificar, viene una calificación para su invalidez. Entonces, tranquilamente al examen del ojo, doctor, no estoy viendo, dice, no. Pero como son pacientes a veces mañudos, mentirosos, entonces lo que nosotros hacemos es este examen del defecto pupilar y vamos a ver si es positivo o negativo. Porque cuando hay un defecto pupilar aferente, cuando hay una amaurosis, en este caso acá estamos hablando de lo que es una pupila amaurótica, vamos a ver que no va a existir ninguna reacción ni directa ni consensual al estimular el ojo ciego.
¿me entienden? Pero se va a mantener normal la reacción cuando vamos a hacer cuando vamos a estimular el ojo normal. Entonces, este examen ya nos ayuda a descartar este tipo de ojos cuando presentan una pupila realmente amaurótica o simplemente el paciente está simulando. Posteriormente también vamos a presentar lo que es la midriasis paralítica. Este tipo de pupila va a ser ya de la vía eferente, que se va a caracterizar por presentarnos una pupila midriática de procedencia paralítica. Se va a caracterizar porque va a conservar el reflejo fotomotor consensual al estímulo del ojo que está midriático. O sea, si ilumina el ojo que está midriático, va a ver el reflejo fotomotor consensual, pero el ojo midriático como tal no va a reaccionar. Entonces, es característico para lo que es una midriasis paralítica. También vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Claude-Bernard Horner, que tiene una afección simpática, se da debido a la interrupción simpática. Este tipo de síndrome es más que todo, se puede presentar en pacientes que van a sufrir traumas, por decir un ejemplo, al hacer ejercicios o al hacer aquellos que practican lucha libre, por ejemplo, cuando se agarran del cuello, ¿no? Para que hagan rendir a su oponente. Entonces, en ese tipo de maniobras puede haber una lesión a nivel cervical, lo cual nos va a dar un síndrome de Claude-Bernard Horner. También se puede dar este tipo de lesiones en pacientes recién nacidos, más que todo durante el parto, ya que a veces hay que hacer maniobras cuando el bebé no quiere nacer a nivel de la cabecita del cuello, entonces fácilmente podemos producir este tipo de síndrome. Vale la pena aclarar que este síndrome se va a caracterizar por presentar más que todo una miosis, un enoftalmos y una ptosis palpebral. En este caso, dependiendo dónde se encuentra la lesión, si la lesión se va a encontrar en la zona preganglionar o antes del ganglio cervical, estamos hablando acá abajo, entonces en la sintomatología puede estar presente lo que es una anhidrosis o disminución de la sudoración del lado afectado. También podemos ver en esta zona una afección debido cuando es postganglionar, a veces pueden haber afecciones debido a otras patologías, pero es bueno recalcar que cuando hay un cambio de coloración a nivel del iris, una heterocromia, por si un iris está de un color y el otro color que nos ha afectado está de otro color, eso nos está hablando de que esa lesión o ese Horner es ya antiguo, que se ha dado en etapas ya más años anteriores, ¿no? Entonces es importante conocer esas partes. Continuamos. Acá tenemos un cuadro de lo que es un Horner. Como verán en el ojo derecho tenemos una miosis en comparación del ojo derecho. Hay una ptosis palpebral, hay un enoftalmos que es característico para las lesiones a nivel del ganglio cervical. También podemos ver pupilas anisocóricas de procedencia farmacológica. Eso es cuando por accidente el paciente se instila al ojito una gota de algún midriático. En este caso podría ser, ¿no?, atropina, homotropina, midriasil, los cuales van a producir tropicamida, que es el nombre genérico, los cuales van a producir un grado de midriasis en el ojo afectado. ¿Y cómo hacer la prueba? Si es o no es esta midriasis de procedencia farmacológica, se instila, en este caso, un simpatomimético, por ejemplo, la pilocarpina. Al instilar la pilocarpina vamos a ver que esta pupila no va a cambiar de forma hasta que pase la acción del medicamento. ¿Entienden? Entonces, de esa forma nos damos cuenta de que esta es una pupila de procedencia farmacológica, vale decir, de influencia farmacológica. Mientras cuando es paralítica, al uso de este simpatomimético, va a haber, mientras dure la acción del medicamento, se va a presentar una miosis. Entonces, son tips que nos sirven a veces para diagnosticar qué tipo de pupila es la que presenta el paciente. Entre otros, podemos encontrar
pupilas dilatadas debido a otras patologías, por ejemplo, un aneurisma de carotidia un aneurisma nos puede dar una pupila dilatada, ¿sí? Más que todo puede acompañarse de una ptosis palpebral, una visión doble, una cefalea intensa. También podemos ver pupilas dilatadas en TECs de diferentes zonas. En un TEC, cuando va a haber una afección con una hemorragia subdural o una afección con una hemorragia subaracnoidea. Entonces, en ese tipo de situaciones podemos ver las pupilas dilatadas. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el trayecto netamente de la vía óptica y sus defectos que van a presentar en el campo visual. Para empezar, es importante tener un conocimiento de este esquema que ustedes ya se lo conocen tal vez de memoria. Vamos a recordar lo que es la parte principal. Este trayecto de la vía óptica se divide en tres partes. Una zona prequiasmática, una zona quiasmática y la otra zona retroquiasmática. ¿Qué es lo que podemos decir de la zona retroquiasmática? Antes de empezar en esta zona debemos saber de que la retina se divide en dos partes, la nasal y la temporal. Cuando hay una afección en el lado temporal, el defecto en el campo visual nosotros lo vamos a ver en el lado nasal. Y si hay una afección de la retina en el lado nasal, el defecto en el campo visual se va a reflejar en el campo temporal. Eso debemos tomar muy en cuenta. Posteriormente, acá se llegan a unir las fibras tanto de la mitad nasal temporal y de la mitad nasal y forman un solo manojo que llega a ser el nervio óptico. Cuando hay una lesión a nivel de este nervio óptico, como está indicando aquí el número 1, por ejemplo, estamos hablando de una sección de nervio óptico en un trauma ocular o una sección parcial, podemos ver fácilmente una pérdida total o una amaurosis en el lado afectado. En este caso, como verán, si hay aquí la lesión, ese lado va a estar afectado sin visión. El otro ojo va a estar normal. Eso nos está indicando este tipo de campos visuales que son característicos para la zona prequiasmática. Luego, cuando hay una afección en la zona quiasmática, ¿ya? Por el entrecruzamiento de las fibras nasales de la retina que van a existir a nivel del quiasma, nos va a presentar unos campos visuales característicos que se denominan hemianopsias heterónimas bitemporales, como estarán viendo. Y también podríamos apreciar, dependiendo de qué lado está la afección en la zona del quiasma, si es la afección del lado lateral, ya, debido a un aneurisma de carotidia, nos va a presentar en el campo visual una hemianopsia heterónima binasal. Entonces, ese tipo de hemianopsias heterónimas son características para el quiasma óptico por el entrecruzamiento, por la decruzación de las fibras nasales retinianas. Posteriormente, vamos a pasar a lo que llega a ser la zona postquiasmática o retroquiasmática. Esta zona va a comprender ya lesiones a lo que llega a ser a nivel del tracto óptico o cintillas ópticas, como verán aquí el número 3, a nivel del cuerpo geniculado lateral. Entonces, este tipo de lesiones nos va a dar, al contrario de las hemianopsias heterónimas, nos va a dar unas hemianopsias homónimas, ¿sí? Homónimas. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener la participación, dependiendo en qué lado está afectado, tanto de las fibras nerviosas temporales como de las fibras nerviosas nasales. Entonces, este tipo de campos visuales son lesiones características para el tracto óptico. Recordemos que las fibras nerviosas, antes de llegar al cuerpo geniculado lateral, todo este manojo de fibras nerviosas, hay una parte de estas fibras nerviosas que se van a dirigir hacia el mesencéfalo,
hacia el techo directamente del mesencéfalo, que se lo conoce como la zona pretectal. Una vez que están en esa zona, esas fibras que se van a desviar, que va a haber la decusación de esas fibras hacia esta zona, estas van a continuar su trayecto hacia el núcleo accesorio, donde se encuentra, o conocida también con el nombre de Edinger-Westphal, ¿no? Que es el núcleo accesorio, o también se lo conoce con el nombre de el núcleo de Jakovich. Entonces, en esa zona, esos núcleos van a compartir información de ambos lados de los ojos, ¿sí? De ambos lados van a compartir esa información. También debemos recordar que a nivel de la zona pretectal, también está la zona espinal tectal, el tecto espinal, por donde va a recibir en esa parte ya inervación de la zona cervical hacia lo que va a ser posteriormente el ojo. Esas fibras nerviosas que se van a encontrar en la zona pretectal posteriormente, que se van a dirigir a la zona de los núcleos accesorios, más adelante van a seguir su trayecto, llegándose a conectar con lo que es el núcleo del motor ocular común del tercer par, ¿ya? Este núcleo del tercer par va a dar su inicio, se puede decir, va a continuar dirigiéndose esas fibras nerviosas hacia la zona preganglionar. En esa zona preganglionar vamos a ver que estas fibras nerviosas van a entrar a la órbita mediante la hendidura orbitaria superior, ¿sí? O mediante la fisura superior de la órbita, las cuales por encima del nervio óptico se van a dirigir a la zona donde se encuentra el ganglio ciliar, ¿ya? Entonces, una vez que se ubican en esa zona de lo que es el ganglio ciliar, las fibras nerviosas estas ya van a adoptar más adelante el nombre de nervios ciliares cortos. Estos nervios ciliares cortos es que se van a encargar directamente de la constricción pupilar, ¿ya? De la constricción pupilar y de la constricción de lo que va a ser el cuerpo ciliar. Entonces, como verán, de esa forma es que vamos a después tener presente de lo que es el defecto pupilar aferente. Esa distribución de estas fibras, que es hasta donde están llegando, que van a llegar a compartir más que todo en la vía parasimpática, no la simpática, la parasimpática. Mientras que cuando hacemos el reflejo de la visión próxima o el de acomodación, estas mismas fibras nerviosas, en este caso, ya no se van a dirigir, ya tienen que llegar hasta lo que es la zona occipital, ¿sí? Hasta lo que es la zona occipital. De ahí recién mandan información y se van a unir a la zona pretectal, luego van a pasar a lo que es el núcleo del tercer par, a la zona donde está el ganglio ciliar y posteriormente a lo que es la constricción pupilar. Entonces, son diferentes, se puede decir, la forma, el estímulo de lo que llega a ser un reflejo fotomotor directo consensual y de lo que llega a ser un examen al realizar la visión próxima o el reflejo de acomodación de la pupila. Muy bien, continuamos con lo que es ahora el tracto o el tracto óptico. Como vemos, las fibras nerviosas siguen su trayecto y van a llegar a lo que va a ser el cuerpo geniculado lateral, donde van a hacer sinapsis en esta área las fibras ópticas, las fibras nerviosas, pero ya pasando el cuerpo geniculado lateral están lo que son las radiaciones ópticas. A nivel de las radiaciones ópticas, estas fibras nerviosas se van a llegar a dividir en dos partes, una parte inferior y otra parte superior. La parte inferior van a atravesar, se puede decir, por el lóbulo, en este caso temporal,
formando lo que llega a ser el asa de Meyer. No sé si se acuerdan un poco de anatomía. Luego las fibras nerviosas superiores van a llegar a formar, o van a pasar, se puede decir, por lo que es el lóbulo parietal, llegando a formar las fibras nerviosas parietales. Entonces, ¿por qué es importante esa división de las fibras nerviosas en esa área? Cuando nosotros vamos a tener una lesión a nivel de estas radiaciones ópticas, a nivel de las fibras nerviosas que estamos indicando de las superiores y las inferiores, vamos a ver claramente en el campo visual la presencia de cuadrantanopsias. Vale decir, va a haber una afección, si es el campo visual, solamente de un cuadrante. A eso se llama cuadrantanopsia. Si va a haber una afección de las fibras superiores parietales, la lesión en el campo visual del ojo afectado vamos a ver en el cuadrante inferior. Y si hay una lesión de las fibras nerviosas temporales o inferiores, la lesión va a estar en la parte del cuadrante superior del ojo afectado. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estas fibras y la división que existen de acuerdo por el lóbulo, ya sea temporal o parietal, que van atravesando. Una vez que pasan esa zona, estas fibras nerviosas, nuevamente las que estaban divididas en superior e inferior, se van a llegar a unir en la parte donde va a ser la zona occipital o el lóbulo occipital. En esta zona, esas fibras se vuelven a unir y van a hacer una representación a nivel del área de la mácula. La característica de estas fibras nerviosas en el área de la corteza occipital es que ambas fibras nerviosas gozan, se puede decir, de una facilidad de que si hay una afección en el ojo derecho, el ojo izquierdo tranquilamente va a compensar. Si hay una afección en el ojo izquierdo, el ojo derecho tranquilamente esa lesión va a compensar, lo cual eso no va a influir en la presencia de lo que va a ser las patologías ya en el campo visual, sino esa área como como va a tener una representación tanto en el lado de la corteza occipital izquierda y en el lado de la corteza occipital derecha, entonces esa área que va a tener una representación en la mácula va a estar conservada, como verán acá, está conservada. Es importante esta parte aclarar porque, como verán, acá hay hemianopsias, ¿sí? Esta hemianopsia no tiene esta característica, ¿sí? Donde hay presencia conservada del área macular. Entonces acá no hay. Entonces este tipo de hemianopsia homónima es característica para una lesión a nivel del tracto óptico. Mientras que este tipo de hemianopsias homónimas también, pero conservando lo que es el área macular, son características para lesiones ya a nivel de lo que va a ser la corteza occipital. Bueno, es un poquito tal vez complicado entender todo esto, pero yo creo que con una leída sobre lo que les estoy explicando, sobre lo que van a volver a leer, les va a quedar claro, ya que esto es importante para podernos orientar posteriormente en los cambios a lo que va a ser el campo visual. Entonces, vamos a ver ahora de algunas alteraciones campimétricas que podemos presentar. Los defectos pueden ser diferentes en el campo visual, empezando por escotomas, por manchas que pueden localizarse en cualquier nivel del campo visual. Luego podemos tener la presencia de hemianopsias. Estas pueden ser superiores, inferiores, pueden ser nasales o temporales, como los que acabamos de ver. Las cuadrantanopsias, que son características para lesiones más que todo en la zona retroquiasmática, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante ese tipo de campos de defectos en la campimetría que se realiza. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las patologías que pueden estar ligadas a la zona prequiasmática, o sea, antes del quiasma óptico.
Recordemos que la retina va a tener su capa de fibras nerviosas, ¿sí? De la retina, que van a estar directamente en contacto con las fibras nerviosas de lo que es netamente el nervio óptico, ¿ya? Esta capa de fibras ganglionares que va a presentar la retina tienden a dar patologías cuando hay una afección a este nivel. Tal claro es el ejemplo de, una, de un desprendimiento de retina, donde en el lado afectado vamos a apreciar que existe una pérdida de campo visual. Luego, también cuando hay una lesión en el nervio óptico, ya habíamos hablado hace rato de una sección del nervio óptico, donde puede haber una pérdida o una amaurosis en ese lado afectado, dependiendo de cuánto está dañado ese nervio óptico. Acá tenemos diferentes campos visuales que caracterizan a la zona prequiasmática, aumento de la mancha ciega, escotomas en forma concéntrica, hemianopsias diferentes, ¿ya? Escotomas anulares por glaucoma. Más que todo, el glaucoma es otra de las patologías que nos va a dar cambios característicos para la zona prequiasmática. Por favor, eso no se vayan a olvidar. Entre otras patologías, aparte del glaucoma, del desprendimiento de retina, podemos ver lo que es el edema de papila. El edema de papila generalmente se va a presentar debido a la presión del espacio intravaginal que rodea el nervio óptico. Esta aparece generalmente de 1 a 5 días una vez que existe presión a ese nivel y va a desaparecer a la sexta o octava semana. Como verán, acá tenemos un esquema donde está claramente mostrándonos la papila, pero sabemos que en norma la papila tiene bordes netos, pero acá no hay ningún borde, lo cual nos está indicando claramente la presencia de un edema o de un papiledema. Esto podemos ver en casos de una hipertensión endocranial o también en casos de una retinopatía hipertensiva en su cuarto estadio, que se va a caracterizar por una presencia de un edema de papila. No se olviden esa parte, por favor. Luego, también tenemos lo que son las neuritis ópticas, que generalmente tienden a ser unilaterales, con la presencia de la disminución de la agudeza visual, la presencia de un defecto pupilar aferente relativo, dolor en los movimientos oculares, puede asociarse a una esclerosis múltiple. Acá tenemos un cuadrito donde estamos mostrando, se puede decir, haciendo el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el edema papilar va a presentar una cefalea difusa en la cabeza, mientras que en la neuritis óptica, más que todo, el dolor va a ser ocular o retroocular. Luego puede haber signos asociados a la hipertensión endocranial en el edema papilar, mientras que en la neuritis óptica no hay tal cosa. La disminución de la agudeza visual es lenta, tardía de la visión en un edema de papila. Es que en una neuritis óptica la pérdida va a ser rápida, precoz. ¿Ya? No hay pero no hay oscurecimientos. El campo visual está conservado o puede ser estrecho conservado. Acá va a haber alterado con límites en zigzag, a veces escotomas centrales que pueden presentarse. Entonces, pasamos aquí a otro cuadro de diagnóstico diferencial con una neuropatía, incluyendo la neuritis óptica isquémica, ¿no? La neuropatía isquémica, perdón, esta parte corresponde a la otra, perdón, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo lo que es el diagnóstico diferencial entre un papiledema, una neuritis óptica y una neuropatía isquémica. La agudeza visual, ya habíamos dicho, puede estar conservada en la agudeza visual en un papiledema, mientras que en una neuritis subóptica va a estar disminuida. En una neuropatía isquémica va a haber una disminución brusca de la visión. El campo visual puede haber un aumento de la mancha ciega en el papiledema. Aquí puede haber un escotoma central y acá puede haber un defecto altitudinal. Eso significa defectos o bien en la parte superior o inferior del campo visual que se puede presentar. Luego el dolor, el papiledema se caracteriza por una cefalea intensa. En una neuritis óptica va a ser de tipo retrovulvar el dolor, mientras que en la neuropatía isquémica no va a haber ningún tipo de dolor.
La pupila va a estar normal. En la neuritis óptica y en la neuropatía isquémica va a haber un escape. ¿Qué significa eso? De que va a haber una falla en la constricción de la pupila. Entonces, eso vale la pena que tomen el huevo. Luego, en el lado puede ser bilateral en un edema de papila y las otras generalmente son unilaterales. La edad cualquiera puede tener en un edema de papila, mientras que la neuritis óptica es característica para edades medias y la neuropatía isquémica ya para edades avanzadas. La atrofia de la papila. ¿Qué es la atrofia de la papila? Vuelvo a reiterar, ahorita estamos hablando de lesiones que van de patologías características para el área prequiasmática, para la zona prequiasmática del trayecto de la vía óptica. La atrofia de la papila ya va a ser una consecuencia, una secuela, se puede decir, de las enfermedades, ya sea retinianas, en este caso una pigmentosa, una oclusión de arteria, una excavación de la papila, un glaucoma terminal, una neuritis óptica que no ha sido tratada, que ha ido empeorando. Entonces, como consecuencia de eso nos va a dar este cuadro, como verán, una atrofia óptica. ¿Por qué lo decimos atrofia óptica? Porque vean, la papila está casi de color pálida, en su mayor parte ya blanca. A eso se llama atrofia papilar. Por eso es importante conocer cómo es en norma la papila. Y en las prácticas hemos hablado y vamos a seguir hablando la norma, las características de norma de la papila para hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de papilas que son ya patológicas. En la zona quiasmática vamos a ver lesiones, ya habíamos dicho, bitemporales, binasales. Estamos hablando de hemianopsias heterónimas. Para la zona quiasmática son heterónimas. ¿Cuál es la diferencia entre heterónimas y homónimas? Cuando hablamos cuando decimos heterónimas, la lesión en un ojo va a estar en el lado derecho y en el otro ojo va a estar en el lado izquierdo. Mientras cuando decimos homónimas, la lesión va a estar en un ojo en el lado izquierdo, por decir, y en el otro lado también va a estar en el ojo izquierdo. O sea, está en el mismo lado, izquierdo, en este caso, cuando son heterónimas, en un lado izquierdo y en el lado derecho, ¿no? Pues dependiendo de la afección del ojo que está afectado. Acá tenemos una hemianopsia heterónima bitemporal, como verán, el área temporal está acá, es característico este tipo de lesión para una lesión o compresión a nivel del quiasma óptico. ¿Sí? Pasamos. Acá tenemos una hemianopsia bitemporal por adenoma de hipófisis. El adenoma de hipófisis es una de las características, una de las patologías más frecuentes en oftalmología al menos y en neurología que nos va a dar este tipo de hemianopsias bitemporales, más frecuente que las hemianopsias heterónimas binasales incluso, ¿no? Entonces, como verán, esta es una campimetría computarizada donde vemos claramente la presencia de una hemianopsia bitemporal. Las retroquiasmáticas, estamos hablando ya que son aquellas que van pasando, que pasan del quiasma óptico, están a nivel del tracto óptico y a nivel del cuerpo geniculado lateral. También considerando lo que van a ser las radiaciones ópticas, la corteza visual y la corteza occipital. Acá tenemos diferentes campos. Ya hace rato ya hemos hablado sobre este tipo de lesiones, las cuadrantanopsias, que les decía, ¿no? En este caso es una cuadrantanopsia por una afección de las fibras parietales. Fíjense, como son superiores, las heminopsias están en el campo inferior, en el cuadrante inferior. Luego las lesiones de la radiación principal. Estamos hablando aquí de hemianopsias de tipo homónimos. Las lesiones a nivel de la corteza visual, más que todo estamos hablando de lesiones en la corteza occipital, ya, donde van a haber, como se dice acá, conservación de lo que es el área macular, debido a que la representación de las fibras a nivel de las fibras de la mácula, se puede decir, de las fibras nerviosas de la mácula, van a tener compartimiento tanto en la corteza occipital derecha e izquierda, ¿sí?
Aquí tenemos lesión de la corteza de la mácula, ya concretamente un caso específico donde hay ausencia de pérdida en la zona central de la mácula. Y aquí tenemos una lesión de la radiación temporal, ¿no? Como habían dicho, ya las temporales, las parietales, cuando son temporales son inferiores, por eso es que en el campo visual la representación vamos a tener en la parte superior, todo lo contrario. Acá tenemos una hemianopsia homónima derecha por infarto de una arteria cerebral. Como verán, es homónima derecha. Fíjense, debido a un infarto cerebral. Acá tenemos igual con respeto, pero del área macular por infarto de la arteria cerebral izquierda. Como verán, acá se está respetando el área macular. Entonces, esto nos está indicando, este tipo de campo visual, que la lesión está en la corteza occipital, atrás. Mientras que en esta otra, en la anterior, perdón, en esta, acá no hay afección de la zona macular. Entonces, esta es característica para una lesión en la zona del tracto óptico. Mientras que esta, con respecto del área macular, es una afección en la zona de la corteza visual. Muy bien, continuamos entonces. Perdón, hemos dejado de compartir pantalla. Pasamos y ya. Aquí un cachito. Ya. Entonces, para ver todos estos cambios a nivel de lo que son las zonas prequiasmáticas, quiasmáticas y retroquiasmáticas, es necesario realizar el examen de la campimetría de confrontación. Ustedes no van a tener opción a realizar un examen de una campimetría computarizada. Esos exámenes generalmente los pedimos nosotros los oftalmólogos o los neurólogos. Entonces, pero eso no significa que ustedes no pueden diagnosticar lesiones groseras que van a existir en el trayecto de la vía óptica. Y para eso es necesario que ustedes conozcan, sepan realizar correctamente lo que es la campimetría de confrontación. Eso en las prácticas se les enseña y aquellos que están rotando conmigo ya tienen una idea de lo que estoy hablando y vamos a volver a repetir ya cuando vengan las clases presenciales. Entonces, como verán, con este simple examen de campimetría de confrontación, ya no voy a hablar sobre cómo se hace, porque ya es una práctica, se habla, ya podemos detectar cambios groseros a nivel del trayecto de la vía óptica. ¿Sí? No solamente cabe recordar que el campo visual es este. El área central del campo visual está representado por lo que es la mácula. Acá tenemos lo que es la mancha ciega. En el campo visual tenemos diferentes grados, los cuales el campo temporal es más amplio, que va a alcanzar a una dimensión de unos 80-90 grados, mientras que el campo nasal es más reducido, que alcanza unos 60 grados. El campo temporal superior igualmente entre los 60-70 grados se encuentra. El inferior igualmente también similar, casi similar, entre los 60, 50, 60 grados. Entonces son los límites, se puede decir, de un campo visual normal. Acá dice límites del campo visual normal en ojo derecho con la mancha ciega, el centro o punto de fijación que corresponde a la fobia. Esta es la fobia y esta es la mancha ciega. Aquí tenemos diferentes tipos de defectos campimétricos. Aquí tenemos un escotoma en forma arqueada, se puede decir. Aquí tenemos una hemianopsia inferior. Esta es una hemianopsia temporal, ¿ya? Y acá abajo vamos a tener campos visuales que se van a caracterizar más que todo a pacientes que no quieren colaborar, ¿no? Que dicen que están mal, ¿no? Dicen, no veo, doctor, tengo una mancha, te dicen. Aunque veo manchas, qué tal, qué cual. Entonces, son pacientes mañudos, vuelvo a repetir. Entonces, le mandamos hacer un campo visual y puede darnos este tipo de campos visuales. ¿Entienden? Entonces, nada que ver, no se correlaciona con lo que un paciente que realmente sufre de alguna afección va a presentar. Entonces, es importante por eso conocer, hacer este estudio
ya que nos ayuda a detectar muchas patologías y también a conocer a la verdad si el paciente está simulando, quiere simplemente presentar su enfermedad para ganar puntos en lo que es una valoración para su invalidez, o realmente el paciente tiene este tipo de patologías. Entonces, por eso es importante conocer esta parte de la neurooftalmología en lo que es en lo que es la parte como especialidad de la oftalmología. Muy bien, jóvenes. Yo creo que con esto hemos terminado. A ver, vamos a ver qué más tenemos. No. Por el momento, entonces, toda la parte resumida de neurooftalmología. Más adelante vamos a entrar al Zoom. Entonces, por favor, todas sus dudas, estoy para poder, para que ustedes puedan aclarar y de esa manera la clase sea de mayor provecho. Ok, jóvenes, entonces con tal motivo dejamos de compartir pantalla. Buenas noches. No se olviden que la próxima clase vamos a hablar sobre estrabismo, a la cual todas están invitados. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches.